Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, te doy la bienvenida a Indómitamente. En los episodios anteriores estuvimos hablando sobre lo que es la responsabilidad afectiva y cuáles son los 4 pilares que la sostienen. Recordemos, sinceridad, claridad, congruencia y buenos tratos. Estos son aspectos que necesitamos trabajarnos, ya sea individualmente en nuestra relación con nosotras mismas y también en las interacciones y vínculos que vamos teniendo, ¿no? Cómo nos relacionamos con las demás personas. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre otros aspectos de la responsabilidad afectiva, como los acuerdos y la comunicación asertiva y empática, sobre todo pues en ir interactuando con otras personas. Entonces, vamos a empezar por el asunto de la comunicación. Creo que para este momento, quien sigue el podcast, ¿no? Es más que evidente que ejercer nuestra responsabilidad afectiva nos va a demandar muchísima más charla seria, ¿no? Por nombrarla de algún modo, que en el modelo del amor romántico, donde pues las cosas tendrían que fluir, deben darse por sí solas, no hay que forzar a la magia del amor, no vamos viendo a dónde nos lleva esto, bla, 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 un largo etcétera, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, Raquel, entonces pues qué amargada, ¿no? Estás diciendo que el amor no existe, que no salen chispas, etcétera, etcétera. Y no, para nada, ¿no? Cero, eso es lo que estoy diciendo. Por supuesto que el amor existe, la pregunta es ¿qué es realmente, no? Hay que descubrir de qué se trata de verdad el amor. Y claro que también hay momentos en los que nos saltan chispas de los ojos, ¿no? Y sentimos mariposas en el estómago. Nos enamoramos y eso está súper chido. El asunto es que esas chispas no nos quemen los ojos y luego yo no pueda ver con claridad en qué rayos me metí, ¿no? Y sobre todo hasta que ya esté sufriendo de rodillas, ¿no? Por estar ahí o por no poder salirme, ¿no? Se trata de tener herramientas para poder disfrutar de nuestros vínculos, como dice Coral Herrera, poder disfrutar del amor. Por supuesto que la claridad y la calidad de la comunicación y los acuerdos a los que lleguemos van a influir muchísimo, junto con los 4 pilares, ¿no? Que ya vimos, en el qué tanto va a hacernos posible disfrutar al estar en un vínculo o una relación o no. La responsabilidad afectiva tiene que ver con generar condiciones para que sea más probable disfrutar, aprender y crecer y menos probable lastimarnos, tratarnos mal, ser crueles, terminar en dinámicas, violencias abusivas. Claro que no existen garantías, ¿no? Y las personas somos susceptibles de equivocarnos y equivocarnos parece que es parte de ser personas. El asunto es que ya es hora de aprender a equivocarnos distinto, ¿no? Cometer otro tipo de errores que nos lleven a abrir otro tipo de caminos, otras maneras de relacionarnos, que sobre todo creo que ir caminando hacia relaciones más justas, más gratas, más equitativas, de más disfrute. Y entonces dejar de vivir sumidas y sumidos en la confusión, en los malos tratos y en las impunidades que son propiciadas por el modelo del amor romántico que aún impera, ¿no? Seguimos viviendo en la era del amor romántico. Ojalá estemos viviendo su fin. Entonces, para hablar de este tema, vamos a ver qué hay que procurar no hacer y qué sí. Si bien gran parte de nuestras interacciones hoy en día son virtuales, es súper importante que reservemos ciertos temas para hablarlos en persona. Sobre todo esos temas que nos resultan sensibles y en los que puede ser súper fácil tener malos entendidos. Aquí, sé que podemos padecer ansiedad o molestia por tener que hablar algunas cosas en persona y de frente, pero creo que esta es una de las habilidades que se desarrolla con la práctica, ¿no? Entre más lo practico, mejor me va a ir cada vez. Entre menos lo practico, más va a crecer mi ansiedad o mi malestar. Hay que apoyarnos de herramientas, ¿no? Como los 4 pilares que vimos en los episodios anteriores y otras habilidades sociales. Me toca muchísimo escuchar en consulta casos de peleas, malos entendidos o incluso heridas emocionales que se dieron al hablar ciertos temas sensibles por WhatsApp, ¿no? Sobre todo es por ahí, ¿no? Como estos textos
para después igualmente terminar viéndonos en la necesidad de tener una conversación en persona para aclarar lo que realmente se quiso decir, las emociones que realmente acompañaban esas palabras. Esto tiene que ver con que al comunicarnos virtualmente nos perdemos de toda la información que está en el mensaje del lenguaje no verbal. Y al hacerlo en persona tendríamos ese lenguaje no verbal. Y aunque, claro, existen los emojis, los stickers, los GIFs, ¿no?, para dotar de tono, es decir, de emociones a nuestras palabras, siempre será mucho más enriquecedor, aunque también retador, hablar las cosas en persona. También es importante saber que cada persona es responsable de sí misma. Es decir, yo soy responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo, ¿no?, lo que decido. Y aquí entra todo lo que comunico. Soy responsable de lo que digo, de cómo lo digo, con qué intención, en qué tono, volumen, con qué emociones. Y también soy responsable de lo que no digo. Ojo, aquí es súper importante ver que para que todas las partes podamos fluir y comunicarnos y podamos ejercer realmente nuestra responsabilidad en libertad, es necesario que haya condiciones de buen trato, ¿no? Los pilares siempre están en la base: la sinceridad, la claridad, la congruencia, el buen trato, ¿no? Si no, ya estaríamos hablando de otro tipo de dinámica. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que se enoja, ¿no?, y no se gestiona su enojo y luego le hace vivir a la otra persona represalias, reclamos por haberme comunicado algo, no solo no me estoy haciendo responsable de mí, sino que también estoy impidiendo que haya estas condiciones para que la comunicación pueda fluir. Y aquí es bien importante ver que si yo estoy enojada son mis emociones, ¿no? Y, por ejemplo, ¿a qué represalias me refiero, ¿no? Aplicar la ley del hielo, negarme a hablar sin ofrecer otro momento para retomar la conversación, cosas como azotar las puertas, pegarle a la mesa, a la pared, que esto ya sería un foco súper rojo, ¿no?, por cierto, ¿no?, a salir del cuarto haciendo un despliegue de ira. Todo este tipo de conductas implican que realmente no me estoy gestionando y no me estoy haciendo responsable de mí, y entonces no permito que la comunicación se dé. Me toca gestionar mi ira y si necesito un tiempo fuera, pues pedirlo y asegurarme de tenerlo, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos hacer para ir trabajando nuestra habilidad para comunicarnos de manera efectiva y afectivamente responsable son, en esa situación, ¿no?, cuando estemos, a ver, ¿qué siento? ¿Cómo me explico esto que siento? Es decir, ¿por qué siento precisamente esto y no otra emoción y sentimiento? ¿Qué necesito comunicarle a la otra persona sobre esto que siento? ¿Qué pienso de la situación? ¿Y cómo me explico que esto sea lo que pienso, ¿no?, y no otra cosa? Porque ahí pues es explorarme a mí y cómo gestionar mis propias emociones, mis propias ideas. También podemos trabajar en la forma en la que decimos lo que sentimos y lo que pensamos. Por ejemplo, es importante que hablemos asumiendo la propiedad y responsabilidad de todo lo que pensamos, ¿no?, de mis ideas y mis emociones. Es súper distinto que yo diga, me siento triste con esto, o esto me lastima, a que diga cosas como, ya vas a empezar, ¿no?, tú siempre con lo mismo, me hiciste ponerme triste, me estás haciendo enojar, ¿no? En el primer bloque de ejemplos, asumo la responsabilidad de lo que siento, de lo que pienso, o sea, digo, es mío, ¿no? Aunque pueda venir de algo que pasó afuera de mí. Mientras que en el segundo bloque de frases, pues o no hay claridad o le estoy entregando a la otra persona la propiedad y entonces la responsabilidad y también, obviamente, el poder de lo que siento, ¿no? Al decir, tú me hiciste sentir así, es como cuando decimos, me hizo enojar, me hizo llorar. Claro, esto puede ser hilar muy fino, ¿no?, como dicen en España, o enfocarse en detallitos que pueden parecer demasiado sutiles, demasiado chiquitos, pero en realidad las palabras que usamos y la forma en la que las usamos
es súper relevante para la calidad de nuestra comunicación. Hay que pensar o recordar, si es que ya lo pensamos alguna vez, que somos seres que articulamos nuestra experiencia y nuestros sentipensares en gran medida mediante el lenguaje. Así que sí, las palabras son hiper relevantes aquí. ¿Cuáles uso? ¿Cómo las uso? ¿Con qué intención? Y podemos irnos trabajando poco a poco las formas en las que nos comunicamos, empezando por observarnos muy de cerca, haciendo modificaciones poco a poco y ver qué efecto van teniendo en nuestra persona. También ver qué pasa con los demás, ¿no? Con las demás personas cuando comunicamos de una, de otra forma, con unas u otras palabras, y ver, bueno, qué efecto también tiene esto en los vínculos que tenemos con esas personas. También necesitamos hacernos responsables de comunicar lo que queremos, o sea, dejar atrás el mito de que si la otra persona me quiere, ¿no? O me entiende, o le importo, me va a leer la mente y la emoción, y entonces va a saber exactamente qué quiero, qué necesito, cómo lo quiero, ¿no? Cómo me siento, qué estoy pensando. No, en realidad está súper difícil. Podemos tener cosas intuitivas, ¿no? Pero así como decir tal cual te leo, sin temor a equivocarme, no. Claro, no estamos hablando de necesidades como el buen trato, la sinceridad, la congruencia o la claridad, ¿no? Estas hay que recordar que son la base y tendrían que ser ingredientes indispensables para cualquier vínculo, en cualquier tipo de comunicación. Me refiero a otro tipo de cosas, ¿no? Como si quiero, no sé, verte más, verte menos, que cambiemos nuestros acuerdos sobre alguna, no sé, los gastos, la interacción sexual, si estamos hablando de un vínculo de ese tipo, lo que le contamos a otras personas, si quiero comer esta u otra cosa, ir o no a un evento social, hacer o no alguna actividad, tener o no contacto con una persona, cosas de este estilo, ¿no? Otro punto importante sobre la comunicación es que si hacemos críticas, que éstas sean constructivas y sobre todo requeridas o necesarias. Por ejemplo, no me toca hacerle críticas a una persona cuando no me pidió mi opinión, ¿no? Sobre algo que nada tiene que ver con el vínculo que hay entre esta persona y yo, ¿no? Y si necesito hacer una crítica, una observación que sí tenga que ver con el vínculo que existe entre nosotras, es importante que lo haga sobre la base de los 4 pilares, ¿no? Y de preferencia que venga acompañada de una propuesta de solución, o de una petición clara, ¿no? Si es posible que nos involucre a todas las partes, o sea, una cosa colaborativa. Por ejemplo, si digo, la otra persona nunca me hace caso, ¿no? Nunca me haces caso. Y entonces digo, quiero que me ponme más atención, ¿no? Y me dice, no, bueno, entonces, ¿cómo, no? ¿Qué quieres que haga? No, sé, pues más atención, pélame. Entonces la otra persona no va a saber qué quiero ni a qué me refiero, ¿no? Porque hay falta de información, ¿no? Sería diferente si yo propongo como, ¿qué te parece si cuando nos veamos, por decir algo, ¿no? Dejamos un rato de lado el celular para poder estar al 100 compartiendo tú y yo, ¿no? ¿Por qué? Porque últimamente me he sentido mal, me ha dado tristeza, me ha dado, no sé, porque pasas mucho tiempo viendo tu celular y siento que no aprovechamos el tiempo juntos, ¿no? Es diferente. Aquí, ojo, planteo una alternativa que tampoco es que sea el argumento perfecto, ¿no? En el afán de ser realista en cuanto a las formas en las que nos logramos comunicar, ¿no? Pero en definitiva es mucho más claro, ¿no? Este segundo ejemplo es más amable, es más responsable que el primero, es mucho más específico. En fin, la verdad es que podríamos quedarnos aquí horas y horas y horas y horas hablando del tema, de la comunicación, y creo que incluso es como súper amplio, ¿no? No solo entra en cómo nos ayuda a ejercer nuestra responsabilidad afectiva. Pero bueno, creo que con esto ya nos podemos llevar bastante en qué pensar, bastantes preguntas, bastantes cosas en qué ir trabajando. Entonces, nos vamos a ver la siguiente semana para seguir hablando sobre el tema de los acuerdos, los límites y la responsabilidad afectiva. Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas
y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Si te gusta el contenido, te invito a que le des por ahí una me gusteada, una compartida. Acá estamos. Si necesitas iniciar un proceso psicoterapéutico, me puedes encontrar en cualquiera de mis redes. Y te agradezco que hayas llegado hasta este punto y que pues sigas corriendo la voz. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres. Bye bye.